30 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos con Nada que Perder. Muchísimos mensajes han llegado por las distintas vías al 098-979-979. Mucha gente escribiendo desde temprano. Voy a empezar por Sergio, que escribe desde Australia y sabemos que allí es tarde, que se tiene que ir a dormir. Dice, buenas noches. Quiero contarles que acá, con toda la mejor tecnología que tiene la policía, no hay allanamientos nocturnos. En la mañana, al salir el sol, te golpean la puerta, igual hasta tirártela abajo con un grupo especial. Y la policía común no hace allanamientos, lo hacen los militares. Pero, bueno, dice, es como dice Sánchez, si hay riesgo de vida, entran igual, pero en la mañana. Y hablando de allanamientos, también escribe Rosana a través de Mob, que dice, ¿qué pasa si te aparece un delincuente vestido de policía con el cuento de que viene a allanar? Bueno, algo que también se ha mencionado, ¿no? Porque justamente fuimos... pasó el otro día que entraron disfrazados de fuimos policía. Testigos hace poco de en una casa donde entraron vestidos de policías. Y bueno, y de noche es más difícil todavía darse cuenta de esto, ¿no? Porque te viene alguien vestido de policía, medianamente parecido a un policía, y obviamente te va a generar dudas. Muchos mensajes han llegado y siguen llegando, pero tenemos un informe por delante. Vamos por eso. Mirá Nada que Perder en Mob, el canal de YouTube de M24. Los detalles importan, por eso llega el informe especial de Nada que Perder. Nada que Perder, informe especial. Bueno, y nos venimos con un gran informe, Ale. Sí, un informe que titulé Retroceso, falta de voluntad política y falta de presupuesto en el INISA. Bueno, justamente recién ahora terminaba la entrevista con Alejandro Sánchez y él mencionaba, ¿no?, a los menores infractores, y parece ser una de las poblaciones olvidadas. Y justamente en este informe que realiza el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que funciona en la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos, bueno, en este informe lo que se señala es que existen diferentes carencias que tienen que ver con estos gurises que están internados allí. Son 13 puntos que señalan que deben mejorar, que tienen que mejorar, y son puntos que son muy básicos, ¿no? Estamos hablando de problemas edilicios, estamos hablando de lo que tiene que ver con la alimentación, estamos hablando del agua potable en algunos centros. Bueno, el documento, como decía, marca 13 puntos donde se debe mejorar, vinculado directamente a los centros que están bajo la órbita del INISA, que son unos cuantos, ¿no? El documento lo que señala es que existen graves problemas edilicios que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de luz natural, con la falta de luz eléctrica, con humedades, con instalaciones eléctricas precarias, falta de acceso a espacios comunes. Después hablan también de alimentación en mal estado, han llegado alimentación para los chiquilines que no está bien, el tema del agua, bueno, obviamente es todo un problema. El nivel de socialización casi nulo que tienen en muchos centros, donde los gurises no pueden estar con sus pares, tampoco tienen contacto con los funcionarios, están recluidos, tienen una sola hora de espacio común y después están 23 horas del día encerrados, con todo lo que eso conlleva, ¿no? No es solo un tema de los centros penitenciarios, entonces, no cuando hablamos de adultos, sino también de que se ve chiquilines y chiquilinas que están en el INIS. Replicado con los adolescentes. Bueno, vamos desglosando por partes, comenzando por esto que mencionaba, que en muchos de los centros se tiene problemas edilicios, que bueno, no les permite tener una mínima privacidad a los gurises en los baños, por ejemplo. O sea, utilizan los baños sin tener privacidad, se duchan sin tener privacidad. No hay agua caliente en algunos centros, como en el CIAF, por ejemplo. Los adolescentes varones no tienen acceso al agua caliente, se bañan con agua fría, incluso en invierno. Además, como agravante, menciona el incremento del número de adolescentes que ha ingresado en estos centros, sin contar con un crecimiento de la cantidad de personas, de funcionarios que trabajan en los centros. O sea que falta cada vez más personal. No tienen tampoco un incremento en cuanto al espacio físico, obviamente no tienen un incremento en cuanto al presupuesto, y esto se ve reflejado hasta en la comida. Consulten muchas voces, ¿no? Y frente a estas carencias, el informe lo que recomienda es mejorar las condiciones, por un lado, de los baños,
Por otro lado, que tiene que existir agua caliente para todos, las condiciones de higiene, que también se mencionan como uno de los factores a mejorar, la refacción de humedades, de pintura, la ventilación, implementar mecanismos que permitan el mayor grado de privacidad de los chiquilines, obviamente. Por otro lado, lo otro que existe es falta de alimentación, no solamente la mala calidad, sino insuficiencia de alimentación, como por ejemplo en los centros Espacio de Tratamiento Transitorio Integral, el centro ETI, en Pregreso, en Las Piedras, así como algunos incidentes de entrega, que lo que pasa es en el transporte de comida que está en mal estado, como pasó en el centro Semilibertad. El tema del agua potable ha pasado en todos los centros de Colonia Berro. El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura también puso el foco en lo que tiene que ver con la salud de los chiquilines, porque si bien en los centros se accede a una atención de salud, desde septiembre del 2020 no tienen el Departamento Médico y de Medidas Curativas, que es el responsable de instrumentar las medidas curativas determinadas por la justicia cuando estos chiquilines ingresan, y de informar cómo se viene cumpliendo estos tratamientos que necesitan los gurises, ¿no? Esto no está funcionando desde el 2020 y no hay presupuesto para que vuelva a funcionar. Otra problemática es el tratamiento en cuanto a salud mental, que esto va obviamente de la mano con las adicciones, ¿no? En ese sentido, lo que se dice es que si bien los centros tienen psicólogo, advierten un servicio heterogéneo en lo que respecta a la atención psiquiátrica, que está basada principalmente en la medicación pura y dura, por supuesto. También señalan que en los centros Ituzaingó 1 y 2 no se permite el uso de medicación psiquiátrica, o sea, vamos de un extremo al otro. En algunos están sobremedicados y en otros no se les permite acceder a la medicaciones que aparte están recetadas. No estamos diciendo que los chiquilines eligen tomarlo, ¿no? Por otro lado, señalan que es imprescindible algo tan básico como tener acceso a lo que es la historia clínica de los gurises. No existe la historia clínica de los chiquilines que están internados en el INISA. Pasemos a educación. La totalidad de los adolescentes se encuentra inscripta en actividades de educación formal, pero no todos asisten a clase y no hay un control de esto. El informe lo que advierte es que desde mayo hubo una reducción en el acceso a la educación formal en los centros Granja y en el Cerrito de la Colonia Berro, después de que cerrara el centro La Escuelita. Además, ningún adolescente de los centros de Colonia Berro accede a actividades de educación formal, como ser secundaria, UTU, ni que hablar universidad. En ese sentido, el organismo recomienda obviamente fomentar y habilitar el acceso a actividades educativas en comunidad, extender en el corto plazo el tiempo de las llamadas con los familiares y con los referentes. También hay un tema con la comunicación que tienen con sus familias. También hay un tema con la comunicación que tienen con sus abogados. Hay un tema que no se respeta lo que es la privacidad de los chiquilines a la hora de hacer llamadas. Ahora, ¿qué posibilidades existen de poder seguir las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura? Le consulté a Andrea Venosa, que es integrante del directorio del INISA por el Frente Amplio. El poco personal que cuenta INISA y el poco presupuesto, poder llevar adelante estas recomendaciones. También tiene que ver con estas voluntades políticas y esta deficiencia en la gestión que no logra poder desarrollar un programa de medidas socioeducativas que sea efectivo para los adolescentes y que pueda recobrarles estas oportunidades que han sido rotas para ellos en sus vidas. Fíjense que hay toda una experiencia a través de las organizaciones sociales y convenios con las organizaciones que trabajan en comunidad con las medidas no privativas, que ha sido muy bueno, con una reincidencia en el delito muy baja para los adolescentes, o sea que son medidas efectivas, estas que se desarrollan en comunidad, y sin embargo, por falta de voluntad política con el INAU y por falta de apoyos presupuestales, no se han podido llevar adelante. Y si bien en la última rendición de cuentas hubo alguna esperanza y se votó una partida extra para instalar estos equipos en el territorio, esta falta de comunicación entre las autoridades del INAU y del INISA han hecho que no se hayan podido llevar adelante estos proyectos en el interior que tienen que ver con las medidas no privativas de libertad. Por otra parte, el tema de las altas horas de encierro,
de la conflictividad en el sistema, de la violencia institucional, de la falta de edificios acordes para llevar adelante actividades educativas, es un debe que no se va a poder solucionar a corto plazo hasta que no se recobre aquel presupuesto que se tenía en 2019. Bueno, una de las cosas que dice Venosa es algo que hemos visto en otras políticas, que es esto de que incluso cuando de repente sí hay algún recurso o algunas políticas que están determinadas, que se piensan aplicar, después no se aplican. Cuando habla esto de la comunicación, de la falta de comunicación entre organismos. Sí, el ejecutar algunas medidas que serían beneficiosas para los chiquilines en este caso, ¿no? Ella dice que es muy difícil seguir las recomendaciones que les han llegado, y menciona lo importante de esto otro que tiene que ver con las medidas alternativas, ¿no? El buscar otra forma de que los chiquilines, si bien tienen que pagar una condena por algún delito que han cometido, que no lo hagan de esta manera, porque de esta manera es muy difícil que los gurises no vuelvan a reincidir, ¿no? Es muy, muy difícil recuperar a todos estos chiquilines con medidas privativas de libertad. Recordemos esto en particular, ¿no? Porque lo vamos a retomar más adelante, el tema de buscar otras alternativas. Y a quien también le pedí su visión acerca de, si comparten o no lo que arroja este informe y sobre las posibilidades de seguir estas recomendaciones, fue el representante de los trabajadores del INISA, a Víctor Mango. Evidentemente que el informe nos preocupa, también lo compartimos en algunos de sus aspectos. Han habido denuncias por parte del sindicato, sobre todo en materia de edilicia, donde la institución no ha dado respuestas desde hace muchísimo tiempo. También es lógico que al tener las malas condiciones que se tienen en esta institución en materia de edilicia, es indudable que las herramientas y las condiciones no son las mejores, ni para atender a los chiquilines, ni para trabajar en este sistema. Bueno, con respecto a las posibilidades que existen de poder seguir las recomendaciones, nosotros creemos que es posible mejorar, sobre todo la gestión, donde se debería apuntar a no tener tanto encierro. También es cierto, siguiendo por la misma lógica, que al no haber la cantidad de trabajadoras y trabajadores necesario, esto hace que se dificulte por lo menos todo lo que tiene que ver con las tareas socioeducativas. Con lo que tiene que ver a tu pregunta, si se violentan de alguna manera los derechos de los chiquilines, nosotros creemos que sí, en conjunto con los derechos de los trabajadores. Cuando inicia este periodo de gobierno, la institución sufre un recorte presupuestario importante y solo se incrementó parte del rubro cero en el año 2023, en la rendición de cuentas del 2023. Nosotros creemos que es una institución que carece de metas, hemos hecho propuestas al respecto y hemos tratado de que sea realmente un sistema de inclusión. Bueno, acá en este caso sí habla en algunos casos de falta de recursos, ¿no? Claro, habla de esto, de que no hubo un incremento en el presupuesto desde el 2020, 2021 y 2022, recién se ve un incremento en el 2023. Habla de la posición de los gurises, donde sí se violentan sus derechos, pero también habla de la posición de los funcionarios, porque claro, son muy pocos funcionarios para atender una cantidad enorme de chiquilines y no se les puede dar la atención necesaria. Lo estamos viendo en otros sitios, ¿no? Como los refugios. Exactamente, falta gente, está faltando gente con esto del recorte presupuestal. Bueno, obviamente esto está se está viendo en el trabajo. Y siguiendo con estos puntos observados, y lo decía hace unos minutos yo, el tema del encierro, ¿no? El encierro en los centros ETI y Las Piedras es muy preocupante, donde pasa esto de que los chiquilines están encerrados 22, 23 horas por día, y en ese sentido señalan que se tiene que erradicar el aislamiento, y lo otro que se tiene que erradicar son las sanciones grupales, porque también pasa que obviamente son chiquilines, están encerrados, obviamente se genera alguna situación de violencia o alguna situación que no está dentro de la normativa. Alimentado por las condiciones en las que están. Por supuesto, o justamente no, y se incrementa por las condiciones en las que están los chiquilines, porque también está el tema de la protesta efervescente de la adolescencia, ¿no? Olvidemos que estamos hablando de gurises, y lo que hacen es, sanciones colectivas, sanciones para todo el grupo, algo que no da buenos resultados y que ya saben que no da buenos resultados, pero se sigue implementando. Y sobre estos 13 puntos que marcó el organismo, como para que se mejore, les propongo escuchar algunas apreciaciones de Jimena Fernández, que es presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y este audio aparte nos da pie para meternos en uno de los temas que creo que es uno de los más delicados.
Entonces hay un primer grupo donde realmente hay que poner el acento, que tiene que ver con las condiciones edilicias. Una segunda recomendación sobre las que se hicieron que subrayaríamos son las que tienen que ver con el abordaje en salud mental. Continuar fortaleciendo la elaboración de una estrategia de diagnóstico y atención en salud mental. La hay, pero recomendamos fortalecerla en la elaboración de esa estrategia. ¿Cómo? Nosotros el acento en la recomendación lo ponemos sobre el abordaje de las problemáticas que en efecto conducen a la comisión de la infracción penal. Trabajar desde esa perspectiva más en profundidad. Y bueno, y dado que tengo que elegir entre las 13, capaz que tomaría un tercer grupo que tiene que ver con, se relaciona en parte con profundizar la capacitación que le puede dar tanto al personal técnico como con el no técnico en lo que tiene que ver con un enfoque de derechos al momento de tratar con los y las adolescentes, profundizar esas capacitaciones y instalar, digamos un paquete, estoy juntando varias recomendaciones ahí, pero instalar mecanismos, profundizar en los mecanismos de denuncia de forma tal que aseguren la confidencialidad de las denuncias que puedan hacer en casos, digamos, de potencial violencia institucional que puedan hacer o las familias o los propias adolescentes. Y bueno, y trabajar, y esto va también ligado a lo que es esta capacitación, profundización en la capacitación, trabajar en que no hayan nunca ninguna medida de aislamiento tomada como sancionar a través de una medida de aislamiento, por más que sea en un tiempo relativamente corto. ¿Qué pasa si hablamos de esto de las denuncias, Ale? Porque así como hablamos faltan funcionarios o funcionarias, también hay problemas con los que están a veces. Hay un tema, sí, porque en relación al trato del funcionariado hacia los y las adolescentes, ninguna dirección declaró tener funcionarios o funcionarias bajo procesos de investigación por denuncias. Sin embargo, según información oficial del INISA, 45 funcionarios se encontraban con sumario, de los cuales 8 casos corresponden a presuntos malos tratos hacia los adolescentes y 2 tienen que ver con abuso sexual. De esos 2, solamente un funcionario se encuentra suspendido en la función y el otro está siendo investigado. Y bueno, y acá obviamente esto prende luces de alarma, y traté de profundizar un poco más y hablé con varias voces sobre este tema como para llegar a entender, ¿no? Bueno, cuando son investigados, lo que se hace es se los separa a los funcionarios del trabajo con los menores, ¿no? Se los manda a hacer otro tipo de trabajo donde no tengan contacto con los chiquilines, esto mientras se hace la investigación. Según explicaba Venosa, estas denuncias de abuso provienen de afuera del INISA, o sea, no son abusos que se hayan cometido dentro de la institución, sino que se trata de funcionarios que fueron denunciados por abuso sexual a menores, pero fuera del instituto en un contexto intrafamiliar. ¿Tá? De todas maneras, cuando se sabe que cuando suceden estas cosas, y son profesores o lo que sea, se los separa del cargo para que no estén en contacto, obviamente, con chiquilines. O sea que estos 2 funcionarios en realidad viene por ahí el tema. Pero ya que estamos hablando de denuncias, pasemos a otro tema que vulnera los derechos de los gurises y de las familias de los gurises también, que tiene que ver con las denuncias. Porque ¿qué pasa? Los chiquilines o sus familias denuncian algunos episodios, lo hacen con funcionarios, y bueno, ¿qué tan preparados están los funcionarios para recibir esta denuncia? ¿Qué tanto se escucha de lo que están diciendo los gurises? ¿Existen represalias? Bueno, ¿cómo es que se maneja esto? Con respecto a la violencia institucional, falta muchísima capacitación de los funcionarios para el trato con los adolescentes, para las distintas dinámicas de los adolescentes, los cambios que tienen los jóvenes y los adolescentes hoy en día, esto que hablábamos, bueno, de las violencias que traen consigo, pero también de los distintos, manipulaciones que han tenido estos chiquilines que han sido captados muchas veces por redes delictivas, pero a su vez tiene que ver con que en los diversos concursos que se han hecho y llamados en la institución no se ha pedido un requisito mínimo, por ejemplo, de educador social, que sería lo mínimo que deberían tener los educadores como formación para el trato con los adolescentes. Y entonces los llamados han sido con ciclo básico de secundaria o requiriendo ni siquiera ciclo básico, o sea que falta mucho todavía para generar una carrera administrativa que realmente sea acorde a los fines de la institución, que es implementar actividades y programas socioeducativos para los adolescentes. Por otro lado, sí hay procedimientos administrativos que se llevan a cabo cuando hay denuncias de familiares o de
denuncias de los adolescentes. Es muy difícil que los adolescentes se animen a denunciar. Nosotros desde la oposición promovimos en el 2021 un mecanismo para que los adolescentes puedan denunciar y que sean atendidos por un equipo interdisciplinario independiente del resto de los funcionarios, que dependa solamente de directorio y que se pueda abordar las situaciones de manera de prevenir, primero que nada, atender y también reparar situaciones de violencia. Bueno, esto que decía Venosa, esta propuesta que hacen desde la oposición, fue hecha en el 2021 y recién se pone a la práctica en el 2023. Esto de que tiene que existir un equipo que fuera de lo que son los funcionarios del día a día, como para intervenir cuando existen denuncias, como para escuchar a los chiquilines, como para tratar de mejorar esto y, también evaluar cuál es el peso de esta denuncia y cuánto hay para solucionar sobre cada una de las denuncias de los gurises y de las familias también, ¿no? O sea, se esperó 3 años para implementar esta medida y de todas maneras el mecanismo lo pone allí entre los puntos que tienen que mejorar. Ni siquiera con esto se ha mejorado esta situación. Y justamente en cuanto a los mecanismos de recepción de quejas o de posibles situaciones de vulneración en general, tanto adultos como adolescentes mencionaron que en esos casos podrían acudir a las educadoras o también al personal técnico, y de las entrevistas no surgió que exista mecanismo formal interno de denuncias accesible para adolescentes y sus familias. O sea, no queda esto un registro, no hay un protocolo a seguir cuando los gurises vienen a denunciar. Esto es lo que dice el Instituto de Derechos Humanos. Por este motivo, lo que sugieren en las recomendaciones es justamente implementar de forma inmediata un mecanismo que sea confidencial, obviamente, que sea visible y de fácil acceso y que garantice, ¿no?, las garantías mínimas de seguridad para quienes hacen la denuncia. Después, en esa línea lo que se pide es garantizar de forma inmediata lo que tiene que ver con que sea confidencial las comunicaciones telefónicas. No solamente hablamos de las denuncias, sino que hablamos que los chiquilines no tienen privacidad para hacer conversaciones telefónicas con sus familias o con sus abogados. Algo también fundamental, el tener un mínimo de respeto a lo que es la comunicación con la persona que te está defendiendo, ¿no? Y hay recomendaciones en cuanto a la convivencia también. Si pensamos en la convivencia, lo que indica el informe es que, en gran parte de los centros del INISA los niveles de convivencia entre adolescentes presentan obviamente dificultades. Esto impacta de forma directa en elementos como la seguridad interna, la posibilidad de circulación dentro del centro, también fuera de los centros, en los espacios educativos, en los espacios deportivos, recreativos. En algunos centros, tanto personal de dirección como funcionariado hicieron referencia a problemáticas de convivencia entre adolescentes que se iniciaron fuera del INISA. Entonces esto continúa, ¿no? Un enfrentamiento entre gurises que continúa una vez que están adentro. Si repasamos el tema de la convivencia en los centros, el centro ETI es de baja convivencia, pero se ha registrado una propuesta tendiente a intentar mejorar los niveles de convivencia entre adolescentes, como salidas al patio en grupos reducidos, 3 o 4 chiquilines, acceso a talleres en grupo. Sin embargo, continúa igual fuera de los estándares recomendados. Por otra parte, en el centro Nuevo Rumbo, los adolescentes no acceden a sus celdas durante el día, entre las 8 y las 9 de la noche. Esta dinámica, contrasta obviamente con la propuesta de un centro de alta convivencia, en la que deberían tener acceso a todos los espacios, libre circulación por todos los espacios. El centro Pregreso presenta dificultades en la resolución de los conflictos interpersonales entre jóvenes. Si bien a nivel institucional están siendo abordados por el equipo de mediación, la respuesta predominante ha sido la separación física de las partes involucradas, nuevamente el encierro. Y acá vamos a las sanciones que reciben los chiquilines, algo que también mencionamos en el informe, que lo que se recomienda es eliminar de forma inmediata las sanciones grupales en adolescentes, en tanto se encuentran expresamente prohibidas por ley en el artículo 102, lo que se pide justamente es que no se los aísle como reprimienda. Esto también es algo que menciona varias veces el informe, y algo fundamental para todas las áreas es capacitar al personal técnico y no técnico de los centros para un buen abordaje, ¿no?, de lo que son estas adolescencias, porque en conversación con Venosa, ella lo que me decía, por ejemplo, es que en el último llamado de ingreso de personal se pedía únicamente que estuvieran en la escuela.
Esto es un debe que viene de antes, no es de ahora. Antes lo que se pedía era ciclo básico, en algunos momentos se pidió bachillerato, pero no se pidió una capacitación específica para tratar con adolescentes. Y ahora encima eso se baja y se pide solamente en la escuela. Es muy difícil, ¿no? Que la gente no le das herramientas ni al funcionario y obviamente no le garantizas los derechos a los chiquilines, ¿no? Desde el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura también emitieron recomendaciones para la Suprema Corte de Justicia y bueno, sobre eso dialogué con Fernández, la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos. 3 que tienen que ver con aspectos que pueden tener alguna mejora. Uno, lo primero es la formación de los magistrados y de las magistradas que intervienen en estos procesos de forma tal que haya, digamos, una homogeneización de los criterios, que no exista ningún tipo de diferencia en los criterios entre lo que puede ser la capital y el resto del país. Puedo dar un ejemplo, sobre todo en cuanto a las medidas, evidentemente, en cuanto a los tiempos de las medidas socioeducativas de privación de libertad. O sea, que se homogeneicen los criterios. Y eso pasa por formación que ya existe, pero bueno, profundizar. Eso es una. La segunda tiene que ver con, dentro de lo que es el cumplimiento de las medidas alternativas de los adolescentes, bueno, la perspectiva de derechos. Y acá de vuelta pasa por capacitación. En términos generales, la capacitación es algo positivo en todos los poderes del Estado. Y como último punto, el tratar de priorizar, de que la Defensoría priorice dentro de lo que puede, pero intente priorizar siempre las visitas presenciales a los centros de alta seguridad por sobre, digamos, las virtuales, porque bueno, eso da aún mayores garantías. Pero como le digo, son 3 recomendaciones que lo que buscan es, más que subrayar dificultades, dar posibles, una opinión de carácter técnico sobre posibles mejoras. Sí, bueno, en definitiva, a ver, más que marcar dificultades, se habla de posibles mejoras. Generalmente cuando hablamos de posibles mejoras es porque existen las dificultades. Y es porque hay cosas que probablemente no estén funcionando del todo bien. Bueno, y vuelve a aparecer el tema de la capacitación. La capacitación, en este caso, del sistema de justicia para tratar con menores, ¿no? Y normalmente hablamos de una justicia para pobres y una justicia para ricos. Y acá estamos hablando de una justicia para gurises del interior y una justicia para gurises de la capital. Es doloroso esto. Bueno, según Venosa, las políticas que se han llevado a cabo para la prevención y atención de las infracciones adolescentes siguen siendo el aumento de penas y la generación, obviamente, de una impronta de seguridad, cuando la evidencia sobre las políticas de seguridad ya han determinado que este tipo de acciones no previene, no disminuye la violencia y hay que buscar otras alternativas, ¿no? Si bien desde el 2011 se vienen aprobando normas que se alejan del Código de la Niñez y la Adolescencia, que establecen más penas para los infractores adolescentes, la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que se aprobó en el 2020, fue el extremo punitivista que hoy muestra consecuencias graves justamente para los gurises y para todo el sistema de justicia juvenil. Yo les decía que se guardaran esto de las medidas alternativas, ¿no? De pensar en medidas que no lleven a encerrar a los chiquilines, ¿no? Y existe un convenio para aplicar este tipo de medidas entre el INISA y organizaciones sociales nucleadas en el PIAS, en la Plataforma de Infancias y Adolescencias, y dialogué con Jimena Gianni, que es integrante de la Secretaría del PIAS y además es vocera de una de las ONG que trabaja con los chiquilines, con la ONG Renacer, para conocer, bueno, con qué realidad se encuentran, ¿no? Las personas que trabajan en territorio con los chiquilines. Lo primero que ella dice es que el abanico es muy variado, que cada adolescente es singular, obviamente, se encuentran con realidades muy diferentes, el abanico es realmente muy variado, por lo que hay que congeniar desde una mirada integradora. Tenemos formas protocolizadas de trabajar en esto que mencionaba hace un ratito, el tema de la libertad asistida, por ejemplo, lo que implica es poder reflexionar sobre la infracción cometida. Pero también se tiene que trabajar sobre lo que es la restitución de derechos. Y bueno, y en esto es cuando surgen estas situaciones que hablaba recién, ¿no? Situaciones que tienen que ver con la salud mental, con el acceso a la educación, con el acceso a una alimentación, a la vivienda, que todas ellas son situaciones de riesgo también. Cuando estas situaciones son vulneradas, lo colocan en situaciones de riesgo también de las adolescencias. Entonces, las problemáticas que están presentes hoy en la comunidad, en los barrios, son muy distintas a lo que eran hace 5, 6, 7 años atrás. Principalmente hay un quiebre también fundamental en lo que tiene que ver con la pandemia y lo que tiene que ver con el retiro también del Estado de los barrios y del territorio, que eso es una realidad y que muchas veces también terminamos haciendo el trabajo
de otros institutos o de otras instituciones que deberían dar respuesta y no está dentro de las posibilidades en la actualidad. Entonces, muchas veces las organizaciones de la sociedad civil, bueno, en convenio con INISA, terminamos dando respuesta a situaciones que exceden la intervención que se hacen y se seguirán haciendo, pero es importante como dejarlo claro eso también. Y bueno, y otra situación que es muy difícil y que está muy presente, bueno, es también todo el tema de la violencia, la escalada de violencia en los territorios, la circulación de armas de fuego, bueno, cómo estas violencias se expresan en los barrios, la escalada, el dinamismo con que se da estas situaciones. Entonces, eso también complejiza las intervenciones y bueno, también cambia el perfil de las adolescencias que llegan al programa. Sí, lo que sucede adentro es reflejo de lo que sucede afuera. Exactamente. Muchísimas gracias, Ale, por este informe. Nada que perder. Nada que perder.